Voy a silenciar mi micrófono y apagar mi cámara, Horacio, y estoy acá a disposición para ayudarte en lo que haga falta. Listo. Habilítame para compartir pantalla. Disculpame. Ahí está. Ahí vamos. Texto 1, texto 2. ¿Pantalla completa? ¿Se ve bien? Sí, se está viendo bien, Horacio. Bárbaro. Bueno, vamos a arrancar hoy entonces con una nueva unidad de la asignatura, la parte de teoría de la información. Vamos a trabajar con ello un poco hoy y un poco la semana que viene. Entonces, de tal forma, espérenme que ponga en silencio esto. Ahí está. De tal forma que vamos a hacer en dos partes hoy. Vamos a ir una primera parte donde vamos a ver conceptos fundamentales y después una segunda parte más relacionada con la cantidad de transmisión de datos a través de un canal, de bits exactamente. Bien. Bueno, el modelo que nosotros estábamos generalmente acostumbrados a ver de un canal de comunicaciones se puede presentar de varias formas, alguna más abstracta, alguna no tan abstracta, y en particular creo que la última clase teórica conmigo habíamos visto ya un poquitito este modelo, ¿no? Donde básicamente nos estamos concentrando en la parte del transmisor. Fíjense que estamos ubicados antes del canal. ¿Sí? Ya estuvimos charlando ayer un poco de estas implicancias que tiene el canal, cómo impone sus condiciones justamente y no la podemos controlar. Sí podemos tratar de compensar sus efectos, pero no tanto controlarlos. ¿Sí? Entonces, en esta unidad nos vamos a concentrar un poco en la parte de la fuente de información y la codificación de canal. Fíjense que de alguna forma la fuente de información puede ser esta señal analógica que alguna vez conversábamos, puede ser un flujo de datos, pero nunca charlamos si podíamos hacer algo al respecto o no. Siempre, hasta ahora, lo que veníamos diciendo es que de este flujo de datos podríamos mapearlo a un grupo de símbolos que sean compatibles con el canal y transmitirlo. ¿Sí? Pero no nos detuvimos a analizar un poquitito más qué tipo de información, entre comillas, puede contener este flujo de datos. Hoy vamos a hablar un poco más de la información, cómo esta es representable, cómo esta puede comprenderse y cómo fue modelada para poder llegar a algunos resultados que son fundamentales en las comunicaciones hoy en día. Entonces, en primer lugar, la fuente de información va a constituir una representación eficiente de aquello que queramos transmitir como mensaje. ¿Sí? Para que sea eficiente en su transmisión, tenemos que eliminar la redundancia. Pregunto, ¿qué entienden por redundancia? No sé. Creo que tendría que ver Bien. con la repetición de la señal de alguna forma. La La repetición, por ejemplo, que no sea una señal de audio que tenga eco. Sí, la redundancia un poco es, sí, lo podemos decir como la repetición de alguna cierta cantidad de información. También lo pueden ver cuando están expresando en palabras o cuando redactan un texto y ustedes, lo digo de manera intuitiva, ¿no? Redactan un texto hoy y lo vuelven a mirar mañana o pasado y se dan cuenta que, bueno, hay como cuestiones superfluas que no hacen a lo que ustedes querían. Esa parte superficial que ustedes detectan es como redundante. ¿Sí? No agrega no agrega nueva información a lo que ya está presente, sino que por ahí la amplía a todo caso innecesariamente. ¿Sí? En términos un poquitito más cercanos a lo que nosotros estamos tratando de representar, podremos pensar como que el lenguaje por ahí tiene cierta cantidad de redundancia, cierta cantidad de información superflua, que es posible quitarla, ¿sí? Sin quitar, digamos, sin entorpecer el mensaje propio en sí que se quiere enviar.
En ese sentido es a lo que se refiere con redundancia, ¿no? Y a los efectos de transmitir esta información, ustedes bien saben que cuando, digamos, toda la información en sí se va a convertir de alguna forma en símbolos. Y estos símbolos van a existir en tanta cantidad como esté relacionado con la fuente de información. Claramente, más símbolos a transmitirse por el canal va a llevar una mayor cantidad de tiempo para transmitir el mensaje desde su inicio hasta el fin. Por lo tanto, acortar ese tiempo también es una medida de la eficiencia de la transmisión del sistema de comunicaciones. ¿Me explico? Entonces, tiene sentido eliminar toda información superflua. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, una vez que tenemos este proceso depurado y nos quedamos solamente con la información con la mínima redundancia posible, vamos a proceder un poco a trabajar sobre la confiabilidad de representación de estos datos. Esto un poco lo hemos visto los otros días con la codificación de línea, codificación de canal. ¿Qué buscaba un poco de fondo, ahora que ya hemos charlado sobre esto? ¿Qué buscaba la codificación de línea? Habíamos visto algo. No retorno a cero, Manchester y algunas otras. Me quedé... Hice una No pregunta. era el ingeniero ese que teníamos, por ejemplo, para 3 bits, teníamos 8 tipos de, tramas de información, y para 4 bits teníamos 16. Esa sería la codificación. No, esa es una codificación para representar los datos a través de un grupo de símbolos con un patrón de símbolos. ¿Sí? Ese patrón de símbolos va a adoptar una forma de pulso que, ¿se acuerdan que lo habíamos estudiado, no? Ya sea Blackman, coseno realizado, seno realizado, Hamming, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero la codificación de canal mapeaba de alguna forma esos símbolos a otro tipo de símbolos que por ahí trataban de maximizar algún criterio. La media nula, la codificación diferencial. Eso vimos ayer. Algo vimos con ese 4PAM. 4, sí. Exactamente. Pero lo que pasa es que esa modulación 4PAM estaba como, digamos, esa parte estaba hecha antes de asignarle algún símbolo, ¿verdad? Más o menos, sí. Sí. Digamos que el 4PAM ya existía antes de la convolución con el filtro de salida. Sí. ¿Lo ven hasta ahí? Bueno, a veces se puede intercambiar, digo, estos sistemas. A veces se puede asignar primero el símbolo, digamos, el pulso de salida, y después cambiarlo por otra codificación, o a veces se hace todo antes. De tal forma que una vez que se le asigna el pulso de salida ya esté con lo máximo procesado. Esto significa que ya no tiene la codificación de canal, o el mapeo hace una codificación de canal. ¿Sí? Pero fíjense que tiene como dos características, ¿no? Busca, por un lado, la transmisión confiable, y ahí es como que se entiende, mira, entonces, claro, busca maximizar en algún caso digamos, la recuperación del sincronismo del clock, en otros casos la media nula, en otros casos busca minimizar la cantidad de símbolos. De alguna forma busca hacerlo confiable a la transmisión. ¿Cómo lo logra? Incorporando redundancia. Y ustedes me dirán, ¿cómo se armoniza esta incorporación de redundancia con lo que le quité en el bloque anterior, verdad? Sí.
¿Qué les podría parecer a ustedes? ¿Por qué podría ser útil volver a incorporar redundancia? Yo creo que porque nosotros podemos incorporar esta redundancia, que puede ser una redundancia conocida, información conocida, que sea fácilmente detectable en el otro lado del transmisor, del sistema. Perdón. Bueno, Sería puede ser una buena una idea. redundancia controlada, digamos. Exactamente. Bueno, es una buena opción. ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno, en particular, o más que particular, de manera general, incorporar redundancia se hace justamente conociendo el tipo de problema que puede llegar a tener esta transmisión a través del canal, y el tipo de redundancia es, digamos, incorporar información ya conocida, pero con miras a hacer la transmisión confiable. Esto quiere decir que si la señal, por ejemplo, sufre algún problema en el camino debido al canal, por lo menos tiene chances de alguna parte de la información de la cual pueda procesar y recuperar eso que se perdió. Uno de los más conocidos es el bit de paridad, que a ustedes les debe sonar. ¿Sí? Es una forma de introducir redundancia para poder conocer si hubo algún problema en el paquete de datos, por así decir. En este caso es un grupo de bits. ¿Sí? Algunas Doctor, otras son y como si el por port. ejemplo, y por ejemplo el hecho de transmitir algo en fase y en cuadratura, ¿eso no es redundancia también? ¿O no tiene nada que ver? No necesariamente. Acordate que la fase y la cuadratura, ¿dónde se generan? ¿En el transmisor o en el receptor? Ah, en el receptor. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora nos estamos enfocando un poco del lado del transmisor. Fíjense que estamos antes del canal. ¿Sí? No obstante, creo que se estudió en algún momento de la asignatura la posibilidad de hacer transmisiones fase y cuadratura, donde básicamente se aprovecha un poco la ortogonalidad del coseno y el seno, ¿verdad? Para transmitir distinta información o información independiente a través de un mismo canal. Y luego a través del procesamiento se puede recuperar cada información por separado. Recordame, José, creo que vos lo había expuesto a ese tema. Disculpame, Horacio, se me chispoteó. La pregunta era... No, los esquemas de transmisión de fase y cuadratura, no estoy hablando de la arquitectura de SR, sino el esquema de transmisión genérico, donde uno, digamos, modula con un coseno una información y modula otra información con un seno y luego la suma y las envía. Ah, sí, sí, Esa sí. información enviada está mezclada, digamos, pero la información está proyectada en espacios ortogonales, por lo tanto es fácil recuperar otra vez multiplicando por el seno o por el coseno. Inclusive modulación ¿Entiendes eso, digital, chicos? después de modulación digital hay algo parecido ahí con Exacto, NQAM. exacto. Bueno, ¿se entendió, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Acuérdense, la redundancia bien utilizada ayuda a la transmisión confiable. La redundancia sin un objetivo es equivalente a tener un sistema ineficiente. ¿Sí? Entonces hay un grado de equilibrio que hace que la transmisión sea confiable. Bueno, por supuesto, el esquema de modulación me va a hacer la transmisión eficiente, o sea, vamos a tratar de trasladar un poco esta información al espectro correcto y que sea compatible con el canal. ¿Sí? Y sabemos, por supuesto, que el canal introduce sus propios impairments, sus propios problemas, ¿no? Y que nos hace la vida un poquito más difícil. Bueno, en relación a qué es lo que es la teoría de la información, está bueno reconocer un poco los aportes de Shannon, ¿sí? Quien fuera el
conocido también como uno de los grandes aportantes a las comunicaciones, siempre desde un punto de vista teórico, ¿no? Esta filibina va a estar disponible para ustedes, está linkeada un poco al trabajo de él en Wikipedia, donde pueden también en las referencias descargar el trabajo original de él, ¿sí? El artículo este, tal como lo figura ahí, trata de cómo se puede definir la información sin hacer relación a las cuestiones subjetivas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tratar de dejar un poco en claro cuál es esa diferencia, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, ¿cómo puedo definir la información? Y la información, en términos subjetivos, si abordamos esa parte, uno puede decir tranquilamente que lo que es información para una persona puede no serlo para otra, ¿verdad? ¿Cómo nos liberamos de eso? ¿Cómo podemos formular una interpretación de la información que sea independientemente de las cuestiones propias de cada persona o de cada interpretación de persona? Bueno, la propuesta de él un poco va hacia el lado de orientarse hacia los eventos. Nos metemos un poco más con la probabilidad allí, y él trata un poco más con los eventos. Entonces él, de alguna forma, dice, los eventos que son más probables son los eventos que van a tener menos información para aportar, y los eventos que son poco probables de ocurrencia van a tener mucha información para aportar, ¿sí? Entonces, claramente, si yo les dijera, bueno, al final de este cursado, quien se saque 10, le vamos a dar algún premio en efectivo, va a constituir alguna información para algunos de ustedes, ¿sí? Y para otros no tanto. Pero principalmente va a constituir información porque es un evento raro. ¿Eso es verdad o es un ejemplo? Es un claro un ejemplo. Ah, qué Un lástima. ejemplo en el cual la realidad no tiene nada que ver. Ah, pero ese SAEP se asocia a la alta probabilidad que tienen de aprobar. Exactamente. Claro. Entonces, la orientación de información tiene que ver, o definición de información, perdón, tiene que ver con un poco la ocurrencia de un evento particular. Yendo a un caso mucho más concreto, allá por la zona de Misiones, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes sientan un temblor, por ejemplo? Sin ponerle número, ¿no? Digamos que es baja o alta. Baja. Es muy baja. Por lo tanto, si se anunciara que mañana podría ocurrir un temblor en esa zona, a todas luces contendría muchísima información para muchas personas, ¿verdad? Sin embargo, que llueva en Misiones constituye un aporte de información. Y no, porque hay cosas por ahí todos los días. No, sí, casi todas las semanas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ese es un poco el punto de vista que llevó adelante Shannon para definir un poco la información. Y tal como dice ahí la Filmina, se enfoca a la comunicación y a los medios de comunicación, ¿sí? Más que a la interpretación de la misma, ¿sí? Vamos a ello entonces. Entonces, ¿qué esperamos obtener un poco de toda esta teoría? ¿Qué esperamos llevarnos un poco en concreto de esto? Fíjense que esperamos un poquitito comprender perfectamente por qué necesitamos representar de manera eficiente la información, ¿sí? Y cómo esto claramente va a impactar sobre el ancho de banda del sistema de comunicaciones. Ayer discutíamos que disminuir el ancho de banda por ahí le hace pagar cierto precio. Pero bueno, lo que no llegamos a modelar ayer un poquitito, por cuestiones de tiempo, es usar un coseno realzado como filtro de salida y ver que realmente esto puede ayudar a transmitir más símbolos por segundo con un canal de ancho de banda reducido, ¿sí? Pero antes de llegar al coseno rosado, al filtro de salida, estamos trabajando hoy ya un poquitito más en la fuente de información y su representación eficiente. Bien, fíjense que además la comprensión de la codificación les debería permitir generar criterios sobre distintas técnicas. Distintas técnicas de corrección de errores, por ejemplo, ¿no?
Habrán escuchado un sistema Forward Error Correction, FEC, que se aplica sobre un sistema de comunicaciones donde bajo algún criterio introduce ciertos bits redundantes para poder generar una transmisión confiable. Y a veces es más barato enviar 3-4 bits adicionales por paquete que reenviar todo el paquete en sí de nuevo, digamos, ¿sí? Cuando uno ya habla de un protocolo de corrección de errores, siempre podría estar presente la posibilidad de reenviar un paquete. Entonces, por ahí es más barato enviar un par de bits más que reenviar todo el paquete. A eso se refiere. Esto va a estar muy ligado al comportamiento del canal, pero muy ligado. Vamos a enseñar en algún momento qué tipo de comportamiento del canal genera eventos catastróficos en términos del enlace de comunicaciones y que hace que digamos, el procesamiento un poco en el transmisor tenga en cuenta esa posibilidad de que ocurra un error catastrófico y por lo menos hasta cierto punto poder recuperar el paquete, ¿sí? Al menos lo vamos a nombrar. Finalmente, la idea de todo esto es que los distintos esquemas de modulación, los que van a ver posteriormente, los digitales, van a ver cómo estos esquemas por ahí permiten agrupar información en sus símbolos y de esta manera nuevamente disminuir el uso del ancho de banda, que, bueno, de alguna forma no va a ser gratis, ¿no? Ustedes saben que existe la teoría de la sábana corta, donde acortamos un poco en algún lado, generamos algún destape en el otro. Entonces, minimizar el ancho de banda me va a requerir más potencia, ¿sí? Ahí es donde voy a pagar un poco el precio para poder transmitir más datos, perdón, para la misma cantidad de símbolos, una mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Y ya van a ver que se van a agrupar muchos datos en un símbolo, ¿sí? Distintos símbolos van a tener distintos esquemas de modulación digital van a tener distintos comportamientos frente al ruido. Eso también se va a aclarar muy bien cuando veamos algunas constelaciones de manera gráfica, cuando lo vean con ingeniería se ve. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, por mi parte no. Vamos. Bien. Bueno, algunos aspectos. Algunos ya lo mencionamos, la eficiencia de representación, y otros que vamos a tener que empezar a mirar más de cerca, que es la velocidad con la que se puede transmitir esta información a través de un canal. Y este canal va a tener un indicador. Este indicador ya algo habíamos hablado anteriormente, que va a ser la SNR, es decir, la relación señal-ruido. Ese va a ser un poco el indicador que nos va a permitir cuantificar de alguna forma esta relación ancho de banda y capacidad del canal visto en términos de bits por segundo. Bueno, retomamos un poco la medida de la información. Fíjense un poco que la medida de la información va a ser un poquito como lo que estábamos charlando. A medida que el evento sea más raro, ¿sí?, la cantidad de información que va a contener va a ser mayor. Eso se modela, ¿sí?, donde P sub A es la probabilidad de ocurrencia del evento A, se modela de manera logarítmica y va a constituir un poco nuestra medida de la información, ¿sí? La base del logaritmo es un poco lo que va a definir el nombre de las distintas versiones de información que ustedes pueden encontrar, NATS, bits. En el caso particular que use el base 2, es lo que se conoce como bits, ¿sí? Fíjense un poco cómo este comportamiento indica que a medida que, digamos, la probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, es mucho mayor, fíjense que la información en sí ya deja de aportar grandes cantidades de información. La mayor cantidad de información que aporta está aquí. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Básicamente lo que estoy mirando es la diferencia incremental por cada X. Entonces, el crecimiento de la información es muy grande cuando X, básicamente, es muy, muy pequeña. Le podríamos llamar información marginal, por ejemplo, ¿no? Podríamos llamarla información marginal, ¿sí? Pero vamos a concentrar un poquito en llamarla información simplemente así, ¿sí? ¿Les parece? Sin introducir demasiado
demasiado otras definiciones. ¿Podemos? ¿Me aceptan un poco? Para no agregar redundancia. Por ejemplo. Ok. Vamos con eso. Bueno, habiendo definido esto, entonces hablemos de las fuentes de información. Fíjense entonces que empezamos con una de las más sencillas, que es la fuente de información discreta. Una fuente de información discreta emite símbolos con cierta probabilidad. De ocurrencia, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Fíjense que se considera además que estos símbolos son estadísticamente independientes entre sí, sin memoria. ¿Todos entienden qué significa eso? ¿Alguno me puede dar un ejemplo? Sobre los símbolos estadísticamente independientes. Que sería lo mismo que decir, en este caso, eventos estadísticamente independientes. No puede ser la operación de un teclado, por ejemplo, que el hecho de que yo haya apretado una tecla no implica que no apriete otra tecla después. Claro, o sea, la ocurrencia de que yo haya apretado la A no implica sobre la ocurrencia de que yo apriete la D, por ejemplo. Como En explicaba realidad, Felipe. Hay que describir bien el depende. experimento. Depende, porque en realidad, en el caso de las letras, sí hay una dependencia estadística, a menos que te pongas a poner letras al azar, pero va a haber una No, dependencia estadística. si estás hablando en algún lenguaje específico, sí. Pero si vos estás emitiendo letra por emitir, capaz que no. Claro, pero por eso decía, hay que parece un describir poco bien el mejor experimento. me parece un poco mejor el ejemplo de Felipe, lanzar un dado. No, por eso tiene que ser un dado legal. Así se conoce. Que es un dado cuyo resultado es equiprobable. No todos los dados son legales. Vuelvo a repetir, por eso hay que describir bien el experimento. En el caso que decía el compañero de apretar una tecla, ¿sí? Si hay que agregar lo que se conoce como el condicionante. Si apretó la tecla A, dado que va a escribir en español un texto, ¿sí? Existe cierta probabilidad de que aparezca una vocal posterior a la A y existe otra probabilidad de que, distinta, de que aparezca una consonante después. ¿Sí? Si lo que digo es, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, Atilio presione la tecla A de su teclado y, por ejemplo, Fabián presione la tecla H de su teclado después? Me cuesta un poco más relacionar esos eventos. Si me cuesta relacionar esos eventos, entonces lo más probable es que sean independientes. ¿Me explico? Sí. Otra forma de verlo es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice llanamente. ¿Sí? Es cuando a veces se hacen esas comparaciones prácticamente absurdas, ¿no? Digamos, como que hoy no voy a ir a trabajar porque llueve. Digamos, salvo que la lluvia genere un anegamiento total del lugar donde uno está residiendo, no habría prácticamente relación. ¿Sí? De esa forma se puede pensar los símbolos estadísticamente independientes. ¿Y alguno me puede decir por qué se llama sin memoria? Porque el estado actual no va a depender de los estados anteriores, por ejemplo, o el dato, en vez que el estado. Claro, sería porque es independiente de los sucesos anteriores. Exactamente, también se llama de memoria nula. Básicamente, si recordara qué salió antes, posiblemente esté relacionado. Entonces, también es conocido como una fuente sin memoria o de memoria nula. Bien, fíjense un poco que ahí al lado está
A ver, está la... Aquí al lado está la fórmula, ¿no? De la información, ahora reflejada con la fuente discreta, que no es otra cosa que lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Eso describe un poco la información individual de cada símbolo. No es otra cosa que eso. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Esta de acá. La información del símbolo, del diésimo símbolo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo? Pero yo le perdí un poco. ¿Qué fue la última pregunta que hizo? O sea, lo último que hizo. Esta fórmula describe la información individual que transporta cada símbolo. Que es un poco lo que estuvimos viendo en la semana pasada. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense un poco que la probabilidad adopta valores extremos, ¿no? ¿Cuáles son los valores extremos de la probabilidad que puede adoptar? 0 y 1. 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿saben ustedes que cuando la probabilidad es unitaria, el logaritmo en base 2 de 1? No esperaba este silencio para esa pregunta, pero bueno. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para llegar a 1? Cero. Claro, el aporte de información es nulo, lo cual está modelando un poco lo que nosotros intuitivamente ya estábamos escribiendo. Bien, además de todo esto, le agregamos información. Fíjense que apariciones regulares en el tiempo. ¿Sí? Pero la pregunta que está formulada aquí no hace referencia un poco a la cantidad de información que lleva o que emite todas las fuentes, no un símbolo, todas las fuentes. ¿Sí? Fíjense entonces que podemos cuantificar la cantidad de información de todas las fuentes a través de la sumatoria. ¿Sí? Pero fíjense cómo está hecha esa sumatoria. ¿Reconocen qué operación se está haciendo allí? Estamos sumando todos los aportes individuales de información de los símbolos, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Y lo estamos ponderando por su probabilidad de aparición. También. ¿Qué operación es esa? Como un promedio. Es el valor medio, exactamente. Es el, no, digamos, es el cálculo del valor medio, ¿sí?, de una fuente discreta. ¿Qué pasa cuando los símbolos son todos equiprobables? Y H sería igual a I, al individual. No. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando los símbolos son equiprobables? ¿Se entiende?
Estamos hablando de esto. Suponemos una fuente binaria, chicos. Supongamos una fuente binaria. ¿Cómo sería esto? ¿A qué sería igual? Descomponemos. Tendríamos P sub 1 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre P sub 1 más P sub 2 por logaritmo base 2 de 1 sobre P sub 2. Bien, tengamos en cuenta entonces que, ¿cómo es P sub i? Estamos diciendo que la probabilidad de aparición del símbolo 1 va a ser igual a la probabilidad de aparición del símbolo 2 y va a ser igual a 0,5. medio. Saquen factor común esto, porque son iguales, ¿sí? Y les queda el cálculo de un promedio común. A lo que estamos llegando nosotros es al valor promedio de información por símbolo. Esto es lo que se conoce como H o entropía de la fuente. ¿Sí? Es el valor promedio que transporta por símbolo. No necesariamente es la cantidad de información que transmite, digamos que transporta cada símbolo en sí, pero en el caso de que son equiprobables, sí. El caso equiprobable es como el caso más sencillo. Y el caso equiprobable también se da cuando realmente no sabemos un poco cómo son los eventos estadísticamente. Entonces es como un buen punto de partida siempre. ¿Sí? ¿Podrían no ser equiprobables? Ustedes dirán, y sí, podrían no ser equiprobables. Eso sería el caso del dado cargado, del dado no legal, como decía José, ¿sí? En donde la aparición de ceros no es la misma que la aparición de unos, por ejemplo, que la probabilidad de aparición de unos. ¿Se entiende? Entonces, ahí la entropía será de otro valor. ¿Se entiende? Uno de los símbolos transportará más información porque aparece menos, o mejor dicho, que tiene menor ocurrencia o probabilidad de aparición que el otro. Por ahora son solo definiciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, ¿qué pasa entonces si grafico un poco esa entropía en función binaria, ¿no? O sea, para dos símbolos, en función de, bueno, acá me quedo, voy a borrar esto, en función de las probabilidades de aparición de cada símbolo. ¿Sí? Fíjense cómo evoluciona esa gráfica. Tenemos la entropía, que fue un poco lo que calculamos recién, ¿sí? Pero ahora se la hace paramétrica nada más, de tal forma que la probabilidad siempre sea unitaria, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que conservar. Para eso es lo que se introduce digamos, este factor P y 1 menos P. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en función de cómo sea esta probabilidad, vamos a encontrar que el valor máximo de la entropía, el valor máximo que puede emitir esta fuente, va a estar relacionado un poco con que sea equiprobable. ¿Sí? Se va a dar en el momento en que sea equiprobable. ¿Sí? ¿Se ve esto? Vamos por aquí. Que coincide con el caso del valor 0,5. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, sí. Digamos, cuando el desorden es máximo, estamos contentos. ¿Ah? Bueno, simplemente estamos analizando un poco cómo varía la entropía para el caso binario. Podemos tener más símbolos sin ningún problema. Y va a haber que hacer los cálculos un poco. En el caso binario es el más sencillo. ¿Sí? Bueno, otra definición. La tasa de información. Acuérdense que estos de la fuente
para compatibilizar un poco con esta nomenclatura, esta en realidad, ¿sí? En donde se define R como la tasa de información, que no es otra cosa que incorporar a la entropía de la fuente la parte temporal, ¿sí? Ya que sabemos que los símbolos aparecen internos de los regulares de tiempo, bueno, una pregunta que tiene esta siguiente, digamos, una pregunta podría ser ¿cuánta información entrega por unidad de tiempo la fuente? Y bueno, conociendo un poco la temporización es posible calcularla, ¿sí? Pero no es otra cosa que una definición, ¿sí? Bien. Bueno, vamos entonces a charlar un poquitito más de fuentes. Hay lo que se conoce como fuentes discretas extendidas sin memoria. ¿De qué se trata esto? Lo que estuvimos viendo recién tiene que ver con una fuente que transmite símbolos. Podría ser letras, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una fuente que emite todas las letras del abecedario, las 26, 25, 24, cuantas ustedes quieran considerar, son solo letras. Y ustedes se podrían preguntar, ¿podría definir un poco la información promedio por palabra? Si tuviéramos ese tipo de preguntas, tendríamos que definir una fuente discreta extendida, que no es otra cosa que el cálculo de la información promedio agrupando símbolos para constituir una palabra, por ejemplo. Y menciono el caso de una palabra porque es fácil de verlo, más aún en este esquema virtual. Entonces, ¿cómo extiendo rápidamente? Bueno, conociendo la información promedio o la entropía de la fuente binaria original, fíjense que la fuente extendida no es otra cosa que multiplicar por n, donde n es la cantidad de símbolos que se agrupan. Una palabra de 5 letras tendrá 5 veces más información que la fuente original, digamos, donde estaba emitiendo solamente las letras. ¿Me explico hasta aquí? ¿Puede volver a repetir, digamos, el parámetro n? ¿A qué se El refiere? parámetro n es la cantidad de símbolos de la fuente original que se agrupan. Y esta es la notación nada más. Esto significa la entropía de la fuente extendida de orden n. Y N, por ejemplo, sería la ¿cómo? cantidad de bits de un paquete, por ejemplo. Claro, si nosotros, a ver, si nosotros tuviéramos una fuente, ¿no? HDS, que emite, no sé, símbolos como A, B, C, todos en mayúsculas, ¿está? Una pregunta que yo conozco su entropía, ¿sí? Esta es la fuente S, perdón, y conozco su entropía. Entonces yo me puedo pensar en otra fuente, S', que emita palabras. ¿Verdad? Y puedo preguntarme si existe alguna relación entre esta fuente y esta. Y la respuesta es, si yo conozco de esta fuente, yo conozco su entropía, entonces yo me puedo preguntar cómo será H de S'. Y no es otra cosa que H de S extendida al cubo, o sea, la tercera extensión de la fuente discreta original, ¿sí? Que es lo mismo que n por h de s, ¿sí? Que en este caso, acá lo escribí mal, a ver, ese sería un 3. Esto de acá sería un 3. ¿Se entiende? Perfecto.
En términos concretos, si esto transmite un bit por símbolo, esto va a transmitir, este de acá está mal, esto va a transmitir 3 bits por palabra. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo es agrupar símbolos. Y al agrupamiento de símbolos le llamo palabra, que es como el nuevo símbolo de la nueva fuente. ¿Estamos ahí? Perfecto, se entiende. Es una definición nada más, pero conviene entenderla. Bueno, vamos un poco entonces. Bien, vamos a un caso un poquito más concreto, ¿no? Un problema en la transmisión de información. Fíjense que queremos transmitir de un lugar a otro el estado del tiempo que tenemos acá. Supongo que ustedes quieren, que yo quiera transmitir el estado del tiempo aquí en Córdoba y a ustedes que están en Misiones. Bueno, fíjense que los mensajes podrían ser soleado, nublado, lluvia o niebla. ¿Sí? Y fíjense cómo son las probabilidades de ocurrencia de estos eventos. ¿Cómo serían? Serían equiprobables. Exactamente. Vamos a remarcar eso aquí un poquitito. Entonces son equiprobables. Eso es importantísimo. Bien. Esto va a constituir los símbolos, todo esto van a constituir los símbolos de mi fuente. Los mensajes. ¿Sí? Y van a estar relacionados uno a uno con la probabilidad de aparición de cada uno de estos símbolos. Bien. ¿Podemos transmitir directamente soleado, nublado, lluvia o niebla a través de los cables? Sí, podríamos ocupar el 4 PAM. Ahí tenemos 4 estados. Bueno, pero está bien, sí, pero vamos un poco más a los orígenes de esto. El problema es cómo llevar la información de un lado a otro. Por lo tanto, seguramente así como está soleado, nublado, lluvia y niebla, así tal cual no se puede. Vamos a tener que representar esta información a través de algún código que sea compatible con el medio que vamos a transmitir. Por ejemplo, los cables. ¿Se imaginan la máquina de Morse? ¿No? ¿Código Morse? No, tampoco. Bueno. Sí, habíamos discutido en unas clases anteriores sobre el código Morse. Ok. Lo que me va a aceptar un par de cables seguramente es, digamos, valores de tensión, ausencia o presencia de valores de tensión. Como señal cuadrada no importa. Por ahora no nos vamos a meter, ya discutimos lo suficiente, digamos, los filtros de salida. Ahora simplemente lo que queremos relacionar un poquitito es el mapeo, cómo se mapea esta información a un código que es compatible con la transmisión en el canal, o con la transmisión o con el transmisor, mejor dicho. ¿Sí? Entonces fíjense que soleado, por ejemplo, le podemos asignar el valor 00, nublado el valor 01, lluvia 10, niebla 11, y no me sobran ni código ni mensajes sin unir entre ellos. 1 a 1. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Entonces, eso significa que cualquiera de los elementos que ocurran tienen la misma probabilidad de transmitirse y van a ocupar la misma cantidad de símbolos mapeados. Fíjense que todos ocupan dos caracteres ahí. Bueno, y la pregunta es, tal como están las feminas, ¿y si las probabilidades no son como el primer caso?
¿qué hacemos? ¿Me da lo mismo la codificación? Y sí, podría decirse que sí, porque Bueno, acá, una respuesta puede ser que sí, sí, tal cual. claro, Alguien podría sí, pensar distinto también, ¿no? Pero o sea, lo puedo codificar de la misma manera y el hecho de que yo lo codifique no está relacionado a la probabilidad de ocurrencia de este evento. ok, pero ¿es lo natural? Hagamos el ejercicio un poco. Yo me pregunto a usted, ¿cómo se comunican ustedes por WhatsApp? ¿Escriben toda la palabra o a lo largo del tiempo fueron acortando algunas palabras? Y o reemplazándola por símbolos, quizás. Sí, sí, de a poquito usamos más, digamos, sinónimos y palabras que no existen. Exacto. ¿Algún ejemplo particular? Y, por ejemplo, yo cuando le pido algo a Tilio, yo directamente le pongo hola Tilio, ¿cómo andás? Sino un web, y ahí nomás. Y si me responde, porque está. O huepa. Está bien, pero cuando tienen que escribir usted, le doy un ejemplo, y ¿escriben la palabra por usted o lo mandan el signo X? Cuando escriben. ¿Escriben la palabra entera mañana o escriben M-Ñ-A? Yo casi siempre, yo no, prácticamente siempre escribo, pero una cuestión de costumbre nada más. Escribo completa siempre la palabra. ¿Está bien? Yo creo que igual en ese caso depende si si estoy un poco apurado y estoy haciendo otra cosa, quizás abrevio palabras. Bueno, Por ejemplo, escribir pero XQ, en vez de escribir por qué. Ahí está. exactamente. Claro, Pero la Q más que nada. estamos de acuerdo que tendemos de alguna forma a acortar ciertas palabras, especialmente cuando se usa mucho, ¿verdad? Sí, Claro. sí. Entonces, aparentemente tiene sentido vincular la codificación con la probabilidad de ocurrencias. En forma más concreta, tiene sentido que los mensajes que sean más probables de aparición tengan la codificación más corta. Fíjense un poquito aquí que ahora el evento más probable, ¿cuál es? La bruma. La bruma, ¿sí? Que no estaba antes, lluvia, nublado, niebla. Ah, me cambiaron a bruma. Bueno, este evento es como el más probable. Entonces, una propuesta, por ejemplo, de codificación puede ser esta. Que la bruma, al ser el más probable, tenga la codificación más corta, lo que hacemos nosotros de ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y le agregamos un XQ, ¿sí? Y las palabras que menos se usan, o dicho de otra forma, los símbolos menos probables de aparición, le asignamos la codificación más larga o tendemos a escribirlo completo. Fíjense que yo no estoy haciendo referencia acá a ningún sistema de comunicación en particular. Estamos charlando de cómo naturalmente nosotros vamos asignando codificaciones más cortas a eventos probables, a mensajes cuyas probabilidades de ocurrencia sean mayores. Ese es un comportamiento natural. Tendemos a ser eficientes en eso. En comunicaciones también ocurre eso y está modelado de esta forma. Entonces una pregunta que ustedes se pueden hacer es, bueno, pero necesito conocer la probabilidad de ocurrencia entonces de los símbolos para poder asignarle una codificación. ¿Sí? Y esa probabilidad de ocurrencia está relacionada con la fuente y la entropía de la fuente. ¿Sí? ¿A dónde va a impactar todas esas definiciones que nosotros estuvimos viendo hasta ahora? En el diseño del código, en el diseño de
de esa codificación que va a transportar los mensajes de manera eficiente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, a eso se le conoce como codificación de fuente. Proceso de asignación de un código, ¿sí?, a cada símbolo de una fuente de información discreta. Queremos que sea eficiente, ¿sí? Fíjense que buscamos entonces transmitir usando el menor ancho de banda, o, en todo caso, dejando como constante el ancho de banda, haciendo el menor uso del canal en tiempos. ¿Sí? Recapitulamos entonces. Sabemos que la probabilidad de ocurrencia de los mensajes van a impactar directamente en el diseño del código. Y la tendencia es codificar los símbolos más probables con los códigos más cortos, o con las palabras de códigos más cortas, de tal forma de optimizar el uso del canal. Sí, escucho. Quería consultarle, o sea, entiendo que optimizaría el tema de la transmisión porque estaríamos utilizando menos energía, pero volviendo un poco a lo que decía de la información y la probabilidad, justamente va a tener más información si es más improbable, entonces es más importante transmitirlo, capaz que la velocidad en algún tipo de sensor o algo por el estilo es importante que se envíe más rápido y conviene que sea más corto el mensaje. Es poco probable que suceda una falla, pero si sucede tiene que tener un procesamiento más rápido. No entiendo la consulta. ¿Es un ejemplo o cuál es la consulta? Y lo que estoy consultando es que si no se usa de las dos formas, digamos, o sea, utilizando la codificación en las más probables por un lado y los más improbables por otro. O sea, que haya diferentes sistemas, que algunos prioricen los mensajes más probables y que algunos prioricen los mensajes más improbables. Pero también tiene que ver con una cuestión de eficiencia energética. Claro, sí, por eso digo que entiendo por qué una cosa, pero la otra también es cierta, digamos. Me hace pensar que nosotros en digitales teníamos que, las interrupciones se tenían que procesar rápido, no podía demorar mucho tiempo en ese apartado, digamos. Claro, pero por ejemplo, lo que yo digo es tu canilla del baño, por ejemplo. Lo más probable es que esté cerrada. Entonces la canilla es normalmente cerrada, por decir. Entonces, si todo el tiempo va a estar transmitiendo bruma, 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 lo mejor sería que ahorre en ese sentido la cantidad de... Claro, pero lo que estoy diciendo es que depende del mensaje, porque eh, Depende de la hay, probabilidad de ocurrencia del mensaje. Digamos, no es mandatorio, no es obligatorio que tengas que utilizar los códigos más cortos para los mensajes más probables, ni al revés. Pero si lo usas, tenés beneficios. A ese es lo que va. ¿no veis? ¿Se entiende? No es obligatorio. ¿A eso iba tu consulta? Sí, sí, más que nada era por ahí. Ok. No, no es obligatorio, pero si lo usas, tenés beneficios. Beneficios del orden del uso del canal, del uso del espectro. El espectro es un recurso escaso en el caso de que sea inalámbrico. ¿Sí? En el caso de que sea cableado, de poner puesta de información en la línea de transmisión, puesta de energía, perdón, en la línea de transmisión. O sea, tiene sus beneficios. Pero no es obligatorio usarlo, eso estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces vamos a tener sistemas más y menos eficientes. ¿Me explico? Bien, entonces, además de todo esto, ¿qué le podemos pedir al código? Para el caso que nos interesa, que ya es un poco más de implementación, y bueno, le podemos pedir que sea binario, ¿verdad? ¿Sí? Aparte le vamos a pedir otras cosas ya al código. Digamos que en una secuencia de mensajes yo pueda reconocer dónde está cada uno de los símbolos, ¿verdad?
¿sí? Entonces, por ahí en términos de implementación, que la duración del mensaje codificado sea todos iguales, por ahí ayuda al receptor, ¿verdad? A eso es lo que te refería. Por tu voz debe ser Fabián, ¿verdad? Sí, o sea, No sé quién se refería ahí. La pregunta del sensor. Ah, ese era yo. Yo soy Felipe. Bueno, disculpe si por voz me cuesta reconocer. Pues no lo estoy viendo. Entonces, el asunto sería ese. A lo mejor para una implementación resulta más sencilla que los mensajes contengan el mismo largo, el mismo ancho de palabra. ¿Sí? En términos de implementación. Entonces, bueno, se puede utilizar de esa forma. Por eso digo, no es mandatorio, pero si se puede, se podría obtener otros beneficios utilizando un poco codificaciones más cortas. ¿Sí? Por eso la existencia de los códigos de línea, en las codificaciones de línea, porque se abandona de cierta forma la posibilidad de tener, en esos casos, mensajes de longitudes variables. Y al tener solo una longitud, imagínate que vos transmitís, como bien dijo el compañero Bruma, todo el tiempo, te podrías confundir que la línea está inactiva, que no hay actividad, que no hay transmisión, ¿verdad? claro, pero bueno, podría transmitir un 1, por ejemplo. Pero eso ya sería parte de un protocolo de saber que está la transmisión activa. Ahí es donde juega muy bien, por ejemplo, la codificación de línea. Así también fíjense que podría haber sido este mensaje de lluvia, siempre lluvia. La línea está casi siempre activa salvo los ceros. ¿Sí? Si eso fuera así, es como que tendríamos una circulación alta de corriente en el caso que el medio sea un cable, y tampoco está muy bueno. Entonces vos buscarías que la probabilidad de aparición de ceros y 1 para una codificación de línea sea más tendiente a ser balanceado, para una media nula. ¿Sí? Pero por ahora no nos metamos en eso, estamos tratando de unir un poco estos conceptos de probabilidad de aparición de mensajes, ocurrencias de mensajes, con algún tipo de codificación que me ayude a hacer eficiente la transmisión, en términos del uso del ancho, uso del canal. ¿Sí? Entonces, esos códigos le van a pedir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, binario para nuestras aplicaciones, y que yo pueda reconocer un poco en el código o decodificar después los símbolos o mensajes originales. ¿Sí? Bueno, resulta que estudiar un poco más la fuente me va a permitir definir lo que se conoce como la longitud media del código. Fíjense que no es algo muy parecido a la entropía, pero en esta vez el cálculo se hace sobre los códigos. ¿Sí? Entonces podemos tener esta longitud media de código. Fíjense que es la probabilidad de aparición justamente de estas codificaciones, ¿sí? Involucrando la cantidad de información que lleva, pero la cantidad de información del símbolo original. Y hay una pregunta que se hizo Shannon con respecto a eso, que es justamente si entre todas las posibilidades, todo el conjunto de posibles códigos que yo pueda asignar a una misma fuente de mensaje, esto es, estas son las fuentes de mensajes, esta es una posible forma de codificar. Como bien dijo el compañero, podría ser 1, 0, todo de igual longitud, o puede ser de otra forma. Existen infinita cantidad de posibilidades de asignarle un código o una codificación a este grupo de mensajes. La pregunta que se hizo Shannon es si de todo ese universo de posibles codificaciones hay alguno que tenga esta característica, ¿sí? De mínima longitud media. O de codificación corta. ¿Sí? ¿Por qué podría haberse preguntado eso Shannon? ¿Qué les parece? ¿A dónde podría llevar contestar esa pregunta?
Y reducir la longitud del mensaje ayuda a que sea más rápida la transmisión, más eficiente. No sé si sería Exactamente. que elimina la redundancia, pero va por ahí, en lo que dije antes, seguro. Está bien, pero todavía no eliminamos la redundancia, ¿eh? Todavía no la eliminamos, pero a lo que voy es correcto. Siempre apuntamos a minimizar la cantidad de uso de canal sin estropear estropear la información que vamos a enviar. Estamos como depurando toda esa información en términos de cómo la vamos a mapear para hacer el menor uso del canal. Porque sabemos que el menor uso del canal es lo que me va a llevar un poco a la eficiencia, ¿no? Entonces, esa pregunta se la hizo Shannon y arribó a lo que se conoce como el primer teorema Shannon, donde la codificación, digamos, la longitud media del código, tiene un piso. Y ese piso, fíjense que un poco la longitud media del código tiene metido unidades de información y probabilidad. O sea, en definitiva sigue siendo las mismas unidades que la entropía. ¿Sí? Por eso son comparables. Y el piso de la longitud media del código es la entropía de la fuente. ¿Sí? Shannon lo que demostró con esto es que siempre se puede conseguir una codificación que cumpla con esto. No dijo cómo, esa es otra historia. Pero sirve para, de alguna forma, cuantificar si la forma de codificación que estoy teniendo es por lo menos cercana a la óptima. ¿Cuándo será óptimo esto? Cuando la longitud media del código sea igual a la entropía de la fuente, ¿verdad? Sí, correcto. Quiere decir entonces que la longitud media del código, si es mayor, va a contener más información, pero no más información útil. Va a contener redundancia. ¿Lo ven? Vuelvo a repetir. Si la longitud media del código tiene un piso, o sea, no puede ser menor que la entropía de las fuentes, entonces estamos hablando de que el código en promedio transmite la misma cantidad de información que la fuente original, en el caso de la igualdad. Pero en el caso de que la longitud media del código contenga más información, estamos hablando del caso de que sea mayor ahí, ¿no? Que la entropía de fuente, esa codificación está metiendo más información al canal, ¿verdad? Está añadiendo redundancia. Está metiendo redundancia. Después discutiremos si esa redundancia es útil o no es útil, si me tengo que bancar nomás que meta esa redundancia porque no puedo hacer otra cosa, dicho sea de paso, porque no encontré otra codificación más eficiente que esa. ¿Sí? Entonces fíjense que se vuelve a introducir redundancia. En este caso, no es una redundancia que me gustaría meter, pero va por el diseño, va porque no encontré otro código mejor que meta menos redundancia. ¿Sí? O que se acerque un poco más a la cantidad de información promedia por símbolo que yo conozco de la fuente original. ¿Sí? Es por eso que entonces el segundo párrafo dice que la entropía representa un límite fundamental para el número de bits promedio por símbolo de fuente. ¿Sí? Esto fue un poco el primer teorema Shannon. Estableció como una frontera para la codificación de fuente, ¿no? Es decir, cómo mapeamos los mensajes a otro conjunto de símbolos que son aceptados por el canal. En este caso, 0 y 1. Bien.
Entonces ahora empezamos a definir una cierta cantidad de cosas después de ese análisis. Y bueno, ¿la eficiencia qué será? Y bueno, la relación entre ellos. Si sabemos que mete redundancia, bueno. Si L media es mayor que S, y bueno, seguramente definido de esta forma, eta va a ser menor que 1, o como máximo será 1, ¿verdad? Entonces, habiendo comprendido el anterior, el rendimiento del código es como una figura de mérito de relación, y se entiende fácilmente. ¿Me siguen? ¿Mazo? Sí, sí. Bueno, seguimos. Más referencia de estos. ¿Los conocen a estos muchachos que están aquí, que hicieron sus aportes a través de libros? Algunos supongo que sí. El Strebler es parte de la bibliografía de la cátedra. El Abramson es un libro completo en castellano, que es excelente si lo quieren leer, de teoría de la información y codificación. Gallagher es una referencia internacional, y por supuesto la fuente de todo esto es Shannon. ¿Sí? No terminamos aquí. Esta es una primera parte. Lo que yo propongo es, si me dejan 10 minutitos, hacer un mate y seguimos con la segunda parte. Ok. Bueno, perfecto, voy a hacer una pausa en la grabación. Bien.